Saludos a todos y bienvenidos a Tertuliando con Carlos Salgado. Y hoy, finalizando el mes de la mujer, me acompaña la doctora María de los Ángeles de Jesús. Doctora, qué bueno que está conmigo. Es un placer, Carlos. Para mí también, y qué bueno que vamos a hablar de este tema tan importante que es el manejo del estrés, principalmente en ustedes las mujeres. Así es. Así comenzamos el programa. Y hoy desde el Manatí Medical Center tengo el placer de conversar con la psicóloga clínica, ella es la doctora María de los Ángeles de Jesús García. Doctora, esto para comenzar el programa, ¿qué se siente haber nacido mujer? Es un privilegio, para mí es un privilegio de la vida. Es un reto también el ser mujer, con todas las construcciones sociales de lo que es ser mujer y las expectativas que hay sobre nosotras las mujeres. Pues es un reto, pero es un buen reto de asumir y de mucho aprendizaje. Usted, aunque nació en el Viejo San Juan, fue criada en Lares, es viuda, su mamá también fue viuda a los 26 años, usted es madre de 3 hijos, Ricardo Juan, Nairem y Ricardo Cibael, además es abuela. Tenemos muchas mujeres que nos están viendo en este programa que han pasado por la misma situación que usted pasó y que pasó su mamá. ¿Cómo se puede sobrellevar la pérdida principalmente de un ser humano y más su pareja? Es un proceso triste, ¿verdad? Es asumir la tristeza como algo que es parte de los procesos de pérdida de la vida, pero a la misma vez es un proceso de autoafirmación de que uno puede manejar lo que la vida le trae a uno todos los días. De ese matrimonio, acabo de mencionar sus 3 hijos y también abuela, Sí. el privilegio de ser madre. ¿Cómo esa relación con sus hijos y con sus nietos? Es una excelente relación, tenemos una conexión muy grande, la llamamos una comunidad terapéutica. Y en nuestra comunidad terapéutica todos nos ayudamos, nos apoyamos, estamos cada vez unos para los otros y eso me parece que es muy importante. Y una de las cosas que le estamos enseñando mucho, sobre todo a los nietos, es a respetar a los mayores, que es algo que para nosotros es importante, respetar a los abuelos, ¿verdad? A los padres y respetarnos entre nosotros mismos, siendo nosotros cada uno lo que somos. Graduada de la Universidad de Puerto Rico, especialista en medicina de comportamiento, obtuvo su doctorado también en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedra, de psicología clínica. Usted tiene 2 diplomados en hipnosis y uno de ellos de manejo del dolor. Cuando usted se gradúa de psicóloga clínica, ¿pensó que todo lo que ha podido ayudar durante la carrera que tiene como psicóloga lo podía lograr? Nunca lo pensé. Para mí, mi carrera es un día, hoy, y es un camino. Es un camino que hay que caminar todos los días. Cuando lo comencé con mucha pasión, me gustaba y me gusta mucho lo que hago. Así que todos los días es un caminar y lo que llega en ese día es lo que hay que aprender, hay que atender y estar disponible. Pero nunca pensé todo lo que he vivido, las experiencias maravillosas, sobre todo en educación médica graduada en Manatí, que es como mi hogar, ¿verdad? En mi práctica privada, todas las personas que he atendido, no, realmente no me lo proyecté con todas estas experiencias tan maravillosas. Este diplomado de manejo del dolor, yo quisiera dividirlo, el manejo del dolor en 2 partes. Porque es el manejo del dolor, el físico, Y el emocional. pero también está el manejo del dolor emocional. ¿Cómo logramos un equilibrio en el caso de usted que tiene esa especialidad, ese diplomado? Cuando trabajo con manejo de dolor, lo primero que le enseño a todas las personas es que el dolor es físico y emocional. No lo separo. Y es importante porque la mente y el cuerpo son parte de un mismo sistema
y tenemos que aprender a atenderlo de esa forma. No a separar la mente y el cuerpo porque no está separado, está todo integrado. Así que le enseño a las personas que podamos identificar qué parte de ese dolor es físico y cuáles son las emociones que están ligadas a ese dolor físico y cuáles son los pensamientos que nos llevan a realizar, ¿verdad?, que tenemos este dolor. Y vamos aprendiendo, incluso lo más interesante es poder hacer una escala de dolor. En hipnosis, el primer paso para trabajar con dolor es hacer una escala. ¿Cuál es el máximo de dolor que yo he sentido en mi vida? ¿Y con qué emoción se relaciona? ¿Con qué experiencia la relaciono? ¿Cuál es el mínimo de dolor que yo he vivido en mi vida? ¿Cuál es el mínimo indispensable saludable? Porque muchas veces tenemos que aprender a vivir con dolor. Hay muchos seres humanos que tienen condiciones que tienen que aprender a vivir con dolor. Pero podemos llevarlo al mínimo indispensable saludable para aprender, ¿verdad? Así que el manejo del dolor es un campo enorme, pero muy interesante. ¿Su experiencia en la práctica le ha ayudado de alguna forma a ser coordinadora del componente de salud del comportamiento de los residentes aquí en el Manatí Medical Center? Y no solamente lo hace Manatí Medical Center, lo hace también con los otros hospitales que forman parte del grupo hospitalario. ¿Cuán importante es para usted cuando le transmite a esos residentes, que no necesariamente tienen que ser de especialidad de psicología, la importancia de que ese paciente tenga ese equilibrio emocional dentro de una condición de salud que tiene? El estar en el programa de coordinación de educación médica de los residentes tiene dos componentes. Uno es el componente biopsicosocial del adiestramiento de ellos y el otro es el programa de bienestar de ellos, ¿verdad? Que yo tengo una frase que digo, les enseño, tú no puedes cuidar si no te cuidas, que eso es una regla de autocuidado que ellos tienen que ir desarrollando. Y lo otro es en la relación médico-paciente, la compasión y empatía que ellos tienen que tener, ¿verdad? Que esa es la parte que cubre todo el área biopsicosocial, de conocer a ese paciente como un ser humano que tiene toda una historia, que tiene unas condiciones, que tiene que aprender a vivir con muchas de sus condiciones. Y por este lado, ahí vamos desarrollando ese nivel de empatía y compasión en la relación médico-paciente. ¿Cómo hacemos ese equilibrio y cómo la doctora hace ese equilibrio entre lo profesional y lo personal para tener tiempo quizás para divertirse y para hacer otras cosas que la puedan sacar de lo que es el estrés que usted tiene con la profesión? Pues fíjate, Carlos, como todas las mujeres, tenemos múltiples roles, ¿verdad? Y muchas veces tenemos una sobrecarga de roles. Así que tenemos que evaluar con mucho cuidado cuáles son las expectativas sociales que hay sobre esos roles. La sobrecarga laboral también hay que evaluarla. Es un proceso como de evaluación. Yo lo estoy evaluando todo el tiempo. Pero lo más importante, y esto es para todas las mujeres, no solamente las mujeres, sino para todas las personas, lo más importante es poder establecer límites saludables. ¿Qué parte de mí llega al trabajo? ¿Qué parte de mí sale del trabajo y llega a la casa? Tiene su parte de vida personal, tiene parte de la vida familiar, ¿verdad? ¿Cómo voy estableciendo esos límites dentro de todas las tareas? Y por supuesto planificando en el tiempo, porque tenemos un tiempo limitado. Eso ayuda mucho a uno no estar con un estrés, porque el estrés es normal en la vida, ¿no? Yo siempre hablo de estrés como la tensión que nos mueve y el distrés, que es lo que nos va agotando y enfermando. Así que eso es importante. Vamos a una pausa y al regreso vamos a ir hablando de ese tema del estrés, no solamente a las mujeres, sino a todas las personas que nos están viendo. Encantada. Para tus necesidades financieras en Coop Manatí, somos tu norte. Llama al 787-854-2214, visita una sucursal o acceda a coopmanatí.com.
Soy Luzmil Ortiz, directora de misiones de Northbridge University, Escuela Técnica Manatí. Matricúlate llamando al 787-854-6634. Northbridge University, Escuela Técnica Manatí, tu puente al éxito. Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com o consíguelo en el Museo del Café en Ciales. Café Don Pello, un café con historia. En Glam Beauty Lounge nos comprometemos a brindarles la mejor calidad de servicios para resaltar la belleza. Ofrecemos servicios de extensiones de pestañas, depilación con cera e hilo, tratamientos corporales, faciales, manicuras y pedicuras. Confíe en nuestras manos y obtenga el estilo correcto. Estamos ubicados en Manatí y puede comunicarse con nosotros llamando al 787-884-5723 o por las redes sociales como By Glam PM. Estamos de regreso tertuliando con Carlos Salgado, hoy desde Manatí Medical Center, conversando con la doctora María de los Ángeles de Jesús García, quien es psicóloga clínica. Hoy estamos hablando del manejo de ese estrés. ¿Cuáles son las principales causas de estrés en una mujer, finalizando este mes de la mujer profesional de hoy? Es la sobrecarga de roles, las expectativas sociales que hay sobre las mujeres, sobre todo cuando son cuidadoras primarias, la presión laboral, la falta de planificación del tiempo y particularmente el no establecer límites saludables. No se nos enseña, vamos a empezar por ahí, a las mujeres no se nos enseña a establecer límites. Y cuando vamos aprendiendo se nos hace un poco complejo, ¿verdad? Porque tenemos reacciones de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo. Cuando uno pone un límite de hasta aquí, pues hay unas reacciones y eso tenemos que aprender a manejarlo. Y es saludable poner límites. El más importante para manejar el estrés son límites internos y límites externos. Internos como por ejemplo horas de trabajo. Yo particularmente me tengo que poner muchos límites internos de horas de trabajo porque puedo trabajar 12 horas y eso no es saludable, ¿verdad? Y externos cuando tú le dices al jefe, no, este día no puedo tener una reunión porque tengo otro compromiso. Eso es un límite. Eso es particularmente importante. ¿Cómo yo puedo identificar cuando ese estrés puede llegar a afectar mi salud emocional? Una de las cosas que yo le digo a todos los seres humanos, a las mujeres y a los hombres, es que nuestro cuerpo nos habla. Y eso es muy importante. Aprender el lenguaje de nuestro cuerpo. Ese lenguaje que nos dice que estamos irritados, que la irritabilidad es obvia, porque a veces contestamos de una forma que no es la usual. El insomnio, muchas veces nos da trabajo coger el sueño. La fatiga persistente. O sea, nuestro cuerpo nos está diciendo todo el tiempo, te estás excediendo. Todos los días, nosotros, la mayoría de las personas dicen, es que yo tengo un ajoro con mi vida. Cuando ese ajoro, uno puede sentirse que está abrumado y ya puede pasar a otros límites. Esa verbalización del ajoro es importante observarla. Cuando alguien nos dice estamos o estoy muy ajorado, tenemos que empezar a hacer pausas en el día y a observarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que me lleva a este ajoro? Si es que no estoy manejando bien el tiempo, ¿verdad? Porque cuando hay ajoro es una señal de que hay que desarrollar unas destrezas de manejo del tiempo, destrezas de planificación de tareas, en qué momento voy a hacer qué, y se terminó el ajoro. Pero sobre todo las pausas diarias, unos pequeños momentos donde uno hace un ejercicio que es excelente. Se conoce como mindfulness, ¿verdad? Es conciencia presente, donde yo me siento 1 minuto, 2 minutos, respiro profundamente, una respiración lenta, profunda, me observo, y en ese momento estoy presente, se acabó el ajoro. Hay a veces que nosotros los seres humanos no nos gusta decir que no.
entonces decimos que sí y nos sobrecargamos de lo que realmente estamos haciendo. Y debe existir alguna práctica diaria que nos mantiene en esa estabilidad emocional para no sobrecargarnos. Y poder decir que no. Yo siempre he dicho que es mejor decir no y quedar bien a decir sí y quedar mal. Exacto, exacto. Esa es una técnica de conciencia, lo que hablábamos ahora al final, de lo que es la conciencia presente, ¿verdad? Tú tienes que hacer una evaluación cuando te piden algo y tú tienes que decir sí o no, si tú puedes cumplir con esto. Y no sentirte mal diciendo, yo tengo una frase que dice, a mí me encantaría poder hacerlo, pero no me es posible. ¿Por qué? Porque si tú te llevas a hacerlo y no te es posible, es como tú dices, vas a quedar mal. Así que tenemos que tener la conciencia del momento presente cuando a uno le están solicitando algo y uno tiene que contestar para resolver ese algo, ¿verdad? Como me encantaría poderle ayudar, pero no es posible en este momento. Quizás en otro momento sería posible, ¿verdad? Muchas veces, nosotros tenemos ese agotamiento físico y que el agotamiento físico te lleva al emocional y al mental. Cuando yo tengo que reconocer que yo tengo ese agotamiento físico y tengo que decir no basta y tengo que hacer una pausa para poder tener ese control y poder seguir hacia adelante. Todo lo que vas a sentir son síntomas físicos, porque como te decía ahorita, y es muy importante, ¿verdad? Y recalco esto porque es algo que me parece que es fundamental que aprendamos a escuchar el lenguaje de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene síntomas, son signos y síntomas de irritabilidad, dolor de cabeza, espasmos musculares, me duele la espalda, no me puedo levantar por las mañanas porque es que el cuerpo me dice que lo único que necesito es descansar. Todo eso son síntomas y signos de que necesitamos darnos un espacio de tiempo, de descansar, de darnos permiso para sentir ese cansancio y poder ponerle un alto a las tareas que tenemos. ¿Cómo yo puedo hacer un alto también a esos pensamientos negativos que en algún momento dado nos llegan a la mente y en muchas ocasiones también nos preocupamos demasiado, es constante esa preocupación? Pero ¿cómo yo puedo detener ese pensamiento negativo para yo poder seguir hacia adelante? Excelente pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es identificar ese pensamiento y saber que los pensamientos no son la realidad, son pensamientos. Así que los identificamos y hacemos un alto a ese pensamiento. Literalmente decimos, alto. ¿Qué yo puedo pensar que sea más real, verdad? Que este pensamiento que tiene una preocupación. La preocupación es un concepto que a mí me gusta mucho atenderlo, porque pre significa antes. Así que preocupar significa llenar tu mente antes de que las cosas ocurran, antes de las decisiones que tienes que tomar. Así que cuando estamos preocupados, una de las recomendaciones que yo siempre hago es que nos acerquemos a tomar decisiones. Esto que nos preocupa es una fecha, es una tarea, vamos a ocuparnos. Vamos a ocuparnos en este momento y eso te libera una cantidad de energía, de estrés inmensa, porque entonces te ubica en la parte de hacer lo que hay que hacer. Y uno como ser humano tiene que reconocer cuando debe de buscar ayuda. Por supuesto, por supuesto. Eso es una fortaleza de los seres humanos. Siempre que llegue alguien a buscar ayuda, yo siempre les digo, hay dos cosas que son importantes. La fortaleza de poder pedir apoyo y solicitar ayuda. Y la otra es reconocer nuestras vulnerabilidades. Porque el reconocer nuestras vulnerabilidades es nuestra mejor fortaleza para así poderlas atender. Hay unos cambios físicos, hay simples que se pueden hacer tanto a nivel físico, lo acabo de mencionar, y a nivel emocional, pero eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Encantada. Regresamos en breve. ¿Quieres consolidar tus deudas? Esta es la cooperativa. Para tu préstamo de auto, tienen el interés que buscas. ¿Hacer tu negocio realidad? Cuenta con ellos.
En Coop Manatí recibes un trato cercano, tasas competitivas y el respaldo de una cooperativa que crece contigo. Por eso, para tus necesidades financieras, en Coop Manatí, somos tu norte. Como tú, en Nuuk University hemos recorrido mucho. Hemos traspasado tantas barreras, alcanzado metas que parecían imposibles. Pero como tú, no nos conformamos. Quisimos construir nuevos puentes y llegar aún más lejos. Nuuk ahora evoluciona para convertirse en Northbridge University, sirviendo a más personas aquí y en los Estados Unidos. Northbridge University, tu puente al éxito. Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com o consíguelo en el Museo del Café en Ciales. Café Don Pello, un café con historia. Estamos de regreso al segmento final de Tertuliando con Carlos Salgado, hoy desde Manatí Medical Center, conversando con la doctora María de los Ángeles de Jesús, psicóloga clínica. Doctora, antes de hablar de esos cambios simples que yo puedo hacer para tener mejor equilibrio emocional, es importante también, y quiero que el público que nos está viendo, hay veces que llega de momento un diagnóstico de salud y no estamos preparados. Y obviamente este diagnóstico de salud es simplemente escuchar el diagnóstico. Nos detiene porque cambia completamente nuestras vidas, tu rol en la familia, tu rol en el trabajo. Y obviamente ahí viene el problema emocional. ¿Cómo ustedes como psicólogos pueden ayudar a poder lidiar con ese diagnóstico de salud, pero también poder lidiar con el equilibrio emocional, esa parte emocional? Lo más importante en esos casos es que la persona, sea hombre, mujer, niño, ¿verdad? Cualquier persona, tenga la información correcta de lo que es su diagnóstico. Eso es lo más importante, ¿verdad? Esa información luego la vamos a ir uniendo a qué siento con relación a este diagnóstico. Y validarle mucho, ¿verdad? Ver a la persona en su contexto de que hay que validar lo que siente. Si es tristeza, si es frustración, si es coraje. Hay muchos pacientes que les da coraje cuando les dan los diagnósticos, ¿verdad? Y luego de esto, o sea, que es como una secuencia, conocer tu diagnóstico, ver qué emociones te están causando esa información y ese diagnóstico, y luego el proceso de aceptación de ese diagnóstico. Porque yo he tenido situaciones donde el paciente no acepta el diagnóstico y se complica la adherencia a tratamiento, porque entonces no se adhiere a los medicamentos que tiene que utilizar. Así que es importante ese proceso de aceptación. Vamos a suponer, te dan un diagnóstico de diabetes y tienes una hospitalización porque estás desregulado. El tú aceptar ese proceso de diagnóstico te ayuda a tener una buena alimentación, a hacer ejercicios, a tomarte tus medicamentos. Tú no lo aceptas y empieza el nivel de rebeldía, ¿verdad?, que tenemos todos los seres humanos, a pelearnos con el diagnóstico. ¿Cuáles son esos cambios simples después que yo reconozco que necesito una ayuda emocional? ¿Cuáles son esos cambios simples que yo puedo comenzar a hacer para poder tener esa estabilidad emocional? Son rituales de autoayuda. Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de asumir la responsabilidad de nuestra vida y de lo que ocurre en nuestra vida, ¿no? Yo tengo una frase que dice, todo lo que ocurre en mi vida es mi responsabilidad y es para mi crecimiento personal. Una de las cosas que a veces nos pasa a los seres humanos, mujer, hombre, no nos podemos desconectar del trabajo. O sea, salimos del trabajo y nos llevamos la mentalidad del trabajo a la casa. Y hay que hacer una desconexión de lo que es la parte personal con la parte profesional. ¿Cómo lo logramos? Ahí nuevamente vienen, en lugar de rituales de autoayuda, son rituales de transición. Es como tú transitas de dejar el trabajo en el trabajo, no llevarte trabajo a la casa, es como una regla, ¿verdad? Y rituales de transición cuando llegas a la casa, como podría ser un ritual muy sencillo. Llegas, sueltas todo lo que tienes y te das un buen baño, pensando que dejaste toda la tensión y todo el estrés de ese rol de trabajo y ahora comienza
un nuevo rol. Mujer, aparece el mujer, esposa, madre, profesional. ¿Cómo puede comenzar a hacer ese autocuidado? Son con pequeñas cosas. Lo primero es tú observarte cuáles son tus patrones, cuál es tu disciplina de alimentación, pequeñas cosas. Tomar agua, por ejemplo, de hacer algún ejercicio físico, caminar, de observar tu patrón del sueño. Son como los pilares fundamentales de la salud, pero hay uno en particular que se está estudiando, que es la conexión social. Es como dentro de esos pilares, ¿verdad? Tú te aseguras de desarrollar relaciones que te hagan sentir conectados socialmente. Ustedes lo ven a diario. Aquí en el hospital, cuando visitan los pacientes, vemos que el cuidador no se cuida para cuidar al paciente y al final también el cuidador necesita más ayuda que lo que le están brindando al paciente. Eso es una de las, yo diría que es como el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y en este caso tenemos que hacer una gran labor de educación. Es enseñarle a los seres humanos, y a las mujeres en particular, pero a todos los seres humanos, que el cuidarse primero no es ser egoístas. Porque yo tengo muchos seres humanos que me dicen, no puedo hacer esto, porque es que sería egoísta. No, es una enseñanza que nos han dado que no es correcta. Tú tienes que ser primero, para tú ayudar a alguien, tú tienes que estar bien. Para tú cuidar a alguien, tienes que cuidarte tú primero. Porque tú no puedes cuidar si no te cuidas. Hoy queremos finalizar este programa diciéndole a usted que nos está viendo que cuando necesite ayuda, debe de buscarla. Doctora, gracias porque el mundo necesita gente como usted que ame lo que hace. Por eso es parte de la producción de la artesana manatí Yanira Molini. Queremos hacerle entrega de este reconocimiento y de Café Don Pello, un café con historia, que lo puede conseguir en el Museo del Café en Ciales, llamando al 939-320-3605. Gracias a Pedro Maldonado, padre e hijo, y a Mercedes y a todo el personal de Café Don Pello por todas las atenciones que tienen para con nuestros invitados. Doctora, gracias y gracias por todo lo que ha hecho por mi familia. Un privilegio estar aquí con ustedes y lo he disfrutado muchísimo. Para mí también, y feliz estos días que quedan del mes de la mujer para usted, por ser una excelente mujer y muy profesional. Gracias, Carlos. Hasta la próxima semana, que la pasen bien.